pasó? La información de actualidad. Te lo contamos en GPS de Noticias, porque necesitamos estar informados. GPS de Noticias. Estás en 102.9 Gospel FM Gospel. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. Seguimos aquí 18:32 en la tarde de Río Cuarto y ahora vamos a dialogar con Héctor Ortiz. Él es enfermero y delegado de enfermeros del Hospital Durán. En razón de las últimas noticias que se han conocido, si bien la agenda mediática casi en su conjunto y por unanimidad está puesta sus focos en lo que ha pasado en el Ministerio de Salud de la Nación, también ocurre lo propio, sus propios escándalos en lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para hablar de esto y otros temas, recordemos, Héctor Ortiz, enfermero y delegado de enfermeros del Hospital Durán, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Héctor? Marcos te saluda. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo te va? Sí, escuchándote. No solamente trabajo en el Hospital Durán hace 37 años, sino también en el Hospital Pedro Lizalde hace 35 y pertenezco a la agrupación Hospitales de la Ciudad que nuclea a muchos trabajadores de ATE en todos los hospitales. Es muy importante que reflejes esto porque da autoridad al testimonio que vamos a tener desde de tus palabras, Héctor. Bueno, en primer lugar quiero focalizar, porque ya bastante se ha hablado respecto a lo que ha sucedido en el ámbito nacional, si bien vamos a tocar por supuesto el tema porque la actualidad lo amerita, vamos a también reflejar aquello que se ha intentado soslayar y la cronología es más o menos la siguiente. Recién el viernes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires habilitaron las inscripciones para la gente que quisiera anotarse para recibir la vacuna Sputnik V. Después se vieron filas y filas de adultos mayores en el frío, en la lluvia, esperando por la vacunación, y no ha habido tampoco demasiadas explicaciones de por qué solamente se ha autorizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a vacunar a los mayores de 80 años. Y ahora han denunciado a Larreta y al ministro Quirós por privatizar la vacunación y por un presunto centro de inmunización paralelo. ¿Qué se sabe de esto, Héctor? Sí, esa es una realidad que está sucediendo. Hablan de un local gremial radical, un local político radical, donde han hecho una especie de centro de salud donde se vacunan todos los funcionarios de la ciudad. O sea, nos preocupa, se han hecho un gran escándalo por lo que ha sucedido a nivel nacional y no se fijan en lo que está sucediendo en su propia casa. Nosotros, trabajadores de la salud de la ciudad, estamos con una falta de inmunización, hay una improvisación, realmente hablan de vacunar compañeros de 60, de 80 y todavía no hemos ni siquiera vacunado a la cuarta parte de los trabajadores esenciales de los hospitales. Realmente vergonzoso, por eso decimos basta, tienen que dar la cara, dejen de mentir en los medios, primero hay que preocuparse por lo que se están cayendo nuestros hospitales, no tenemos personal de enfermería, no tenemos médicos, no tenemos personal de mantenimiento, las privatizaciones son negocios millonarios que no sabemos quién los maneja y encima nos privatizan las vacunas, es una vergüenza lo que sucede en la ciudad. Más allá de esto de privatizar vacunas, ¿podrías ahondar y contarnos a qué nos referimos cuando hablamos de del que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha privatizado las vacunas? No, cuando se habla de privatizar es que hay una cierta cantidad de vacunas que la maneja la ciudad. En vez de aplicarlas donde corresponde, que es lo principal, que son los hospitales de la ciudad, se las distribuye a las prepagas, las famosas prepagas que por supuesto tienen su propio dinero, son empresas y obviamente con una mentalidad empresaria hace negocios, así como hace negocios también con el testeo del COVID, donde arma laboratorios improvisados en hospitales para poder negociar con el testeo del mismo y cobrar fortuna por el mismo, ¿no? La verdad que ese es el gran problema. El tema es que le conviene más hacer negocio con el tema de las vacunas que darla en forma gratuita a los trabajadores de la ciudad. Por eso todavía estamos con falta de inmunización, por eso es un riesgo para todos los ciudadanos, no solamente para los trabajadores, y por eso decimos que no puede ser tan irresponsable. Queremos que realmente tome cartas en el asunto el Estado Nacional, que intervenga el Ministerio de la Ciudad para que realmente controle qué está pasando con nuestras vacunas.
El Estado Nacional entonces ha adquirido remesas de la vacuna Sputnik V, ha remitido ciertas dosis de ella a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado de Cava ha decidido venderlas a estas prestadoras prepagas y por ello han denunciado, recordemos, a Larreta y a Quirós, bueno, y a quien es él o la referente de esta asociación vecinal del Parque Chacabuco, que tengo entendido que es una referente del radicalismo según lo mencionabas vos, y bueno, ya como nosotros desde el interior nos nutrimos fundamentalmente de medios porteños y medios bonaerenses, sabemos también que la geografía propia de Buenos Aires y de Cava hace que tengan que mantener políticas en conjunto o en tándem, porque precisamente hay muchos trabajadores o familias que van por un motivo u otro desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la propia Buenos Aires. Mientras Buenos Aires, el gobierno de Kicillof tiene vacunados al 100% de los enfermeros y médicos que desearon vacunarse, ¿cómo está la vacunación en Ciudad Autónoma de Buenos Aires del personal de salud? Mire, somos 40.000 empleados en total en todos los hospitales de la ciudad, centros de salud. Se ha vacunado un tercio de esos 40.000. No sé si digamos un tercio, la verdad que por eso decimos, tenemos una bronca enorme. ¿Cómo puede ser que hayan vacunas destinadas a la ciudad y se prioriza el negocio y no inmunizar a los trabajadores de la ciudad, aquellos que estamos al frente de la pandemia, aquellos que enfermamos, aquellos que fallecemos? Hay que recordar que murieron en la ciudad 15 compañeros trabajadores de la ciudad y de las cuales 9 son enfermeros. Y por supuesto el temor está en aquellos que estamos al lado de la enfermedad y no entendemos por qué el jefe de gobierno con su ministro hace negocio con esto que nos tiene que resultar positivo para aquellos que estamos enfrente a la pandemia. Y respecto de los salarios, porque a principios de febrero enfermeros marcharon precisamente por salarios y por reconocimiento al profesional de la salud. Tal cual, los salarios es un desastre, hemos conseguido, nos han otorgado un 10% escalonado entre enero y febrero, o sea, un 5 por cada mes, y la verdad que eso no alcanza. Estamos hablando de sueldos de 32.000 pesos, de 36.000 pesos o de 40.000 pesos, una enfermera licenciada que ha hecho su carrera universitaria. Le cuento, nosotros hace tiempo estamos reclamando los licenciados de enfermería el reconocimiento de la carrera profesional. Todavía no se han dignado a reconocernos. En la ciudad existen 2 escalafones, el escalafón profesional y el escalafón general. ¿Quiénes están en el general? Aquellos que tienen un primario, secundario y un nivel terciario. Y en el profesional están todos aquellos que tienen título de grado. ¿Qué quiere decir? Que sin título de grado universitario. El licenciado de enfermería tiene un título de grado universitario y no entendemos por qué razón no pertenecemos al escalafón profesional. Eso nos aplicaría a nosotros entre un 30 y un 40% más en nuestro sueldo, y realmente es vergonzoso no reconocer a aquellos que estamos al frente de esta pandemia y que está haciendo estragos en el mundo, ¿no? En concreto, ustedes están cobrando como si fuesen administrativos, a pesar de tener un título universitario. Los enfermeros, nos tienen dentro de la carrera administrativa en un escalafón general sin reconocernos como profesional. Te consulto tanto de esta privatización de la vacunación como de esta situación particular que viven los enfermeros. ¿Hay forma de revertir o de enderezar, si se permite el término, esta situación que están atravesando? Mire, la única forma que tenemos nosotros y que la hemos logrado en base a la fuerza, en base a la lucha, en base a poner a trabajar en la calle, porque este gobierno es un gobierno empresario, un gobierno que no tiene en cuenta a los trabajadores de la ciudad, sienten que el hospital no es negocio, que no produce ganancias. Por eso nosotros en marzo nos vamos a convocar en la calle, no solo planteando el tema de las vacunas, planteando el tema del salario, planteando el tema de infraestructura. La verdad que hay muchos temas que venimos sufriendo hace tiempo y queremos darle fin a este conflicto. Recordemos, estamos hablando con Héctor Ortiz, él es enfermero y delegado de enfermeros y cuenta con una prolífica carrera trabajando en distintos hospitales de la ciudad y de Buenos Aires. Me voy a referir ahora a esto que ha sido el tráfico de vacunas, este escándalo que va a salpicar, ya ha salpicado al gobierno nacional y lo hará también lo propio en las distintas provincias. Aquí también en Córdoba ya tenemos algunos impactos de esta ola expansiva. ¿Qué opinión le merece y fundamentalmente cómo se revierte en la población, cómo se recupera la confianza en este trazado de las vacunas para toda la población?
Yo creo que hay que ordenarlo, creo que ya el presidente de la Nación ha dejado fuera de su trabajo a un gran ministro, pero entendemos que se equivocó y ha tomado una decisión correcta. Creo que es así donde aquellos que dirigen están en la cabeza de un gobierno tienen que tomar decisiones fuertes sobre estos casos. Pues yo creo que a medida que vayan poniendo las cosas en su lugar, la gente va a recuperar la confianza. Nosotros esperamos que en la ciudad suceda esto, cosa que nos va a costar, pero vamos a insistir para que suceda. Hay que hacerse cargo de estos problemas que son serios, hay que tener en cuenta que esto se frena con inmunización y hay que atacar donde primero que hay que atacar, que son aquellos esenciales, y seguir con aquellos que son nuestros ciudadanos para que no se siga expandiendo esta pandemia que realmente preocupa y seriamente, ¿no? Por último, Héctor, vamos a desambiguar, se habla de personal esencial, se han ido incorporando, siempre fueron el personal de salud, ahora son los docentes, me estoy olvidando seguramente de algún sector, y ahora se habla también de personal estratégico, que son las personas a cargo del Ejecutivo. Respecto a esto de personal estratégico, han salido ahora con el tema de la vacunación. Bueno, sabemos que hubieron varios ministros que se vacunaron, como fue Martín Guzmán. ¿Usted está de acuerdo con vacunar a esto que se denomina el personal estratégico que gobierna el Estado? Y mire, ahí me pone en una situación más crítica con respecto a la política. Yo pertenezco a la salud, no quiero entrar en un terreno. Yo creo que primero y lo fundamental, yo lo vuelvo a repetir, son los trabajadores esenciales, aquellos que tenemos que asistir. Me parece que esa es la prioridad. La prioridad es aquel que trabaja, aquel que te tiene que atender si te enfermas, aquel que no transmite, que no vaya transmitiendo de un lado a otro el problema. Entonces, no quiero entrar en un debate político con respecto al tema, porque ya se ha politizado tanto que al principio hasta decían de que esta vacuna no servía, y hoy los propios que criticaban son los primeros que se han vacunado a escondidas, como ha ocurrido acá en la ciudad, porque en los hospitales muchos de los médicos o de los jefes o de los directores que defendían el gobierno de la ciudad son los primeros que se han vacunado y han dejado ajenos a aquellos que realmente necesitamos, estamos al frente con el enfermo. Realmente preocupa y espero que no se repita, porque la ciudad, el país necesita seriedad en esto para poder combatir esta pandemia, ¿no? ¿Le genera confianza al personal de salud la designación de Carla Bisotti al frente de la cartera de salud? Mire, nosotros de repente estamos en la ciudad. Entendemos que el ministro de Salud de la Nación ha tomado cartas en el asunto, ha llevado de alguna manera bien el tema y Bisotti es una chica muy formada, muy preparada en función de lo que se habla de la vacuna, de la epidemiología. Creemos que va a hacer las cosas bien, pero bueno, el tiempo va a ser testigo de lo que va a pasar, ¿no? Y ahora sí le realizo la última pregunta respecto de, ahora dentro de poco, o en realidad paulatinamente, se ha dado el ingreso a las aulas nuevamente. Clases hubo durante todo el 2020, pero de manera virtual. Ahora se da el ingreso a las aulas. ¿Cómo se están preparando para lo que todos preveemos de que va a ser una nueva ola y en parte motorizada también por la presencia de estas personas, de tanto chicos como chicas, como personal docente en las escuelas? Y realmente preocupa, porque si bien el niñito no padece tanto la enfermedad como un adulto, es un vector importante. ¿Y quién tiene que llevar al niñito? Es un adulto joven también, que son los que trabajan, los que transmiten. Por eso es importante inmunizar, por eso es tomar seriamente este problema, tanto en la ciudad y en todo el país, porque si no inmunizamos, vamos a tener serios problemas en pocos días. Realmente preocupa. Pero bueno, la presión fue tan enorme, la presión política, la presión mediática, que se han abierto las puertas en las escuelas, y esperemos que las vacunas alcancen para todo, para que podamos pelear realmente esta pandemia y que no nos trate mal en todo el país, ¿no? Héctor, le mandamos un gran saludo, le agradecemos mucho por la comunicación y por supuesto hemos seguido desde el minuto cero lo que ha sido todo el esfuerzo denodado de todo el personal de salud, no solo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino en toda la periferia, en todos los confines de la República Argentina, y lamentablemente, más allá de los aplausos que se dieron en un inicio de la pandemia, de la cuarentena, consideramos que no han sido retribuidos como corresponde, no solo con salarios, sino que socialmente, y precisamente más allí ustedes que lo están sufriendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así que los micrófonos de GPS Noticias estarán abiertos cada vez que ustedes lo consideren. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por llamar y espero que la gente tome conciencia que esto no terminó, el lavado de manos, distancia social, barbijo y evitemos que esto siga sucediendo. Gracias, un abrazo fuerte. Adiós. Héctor Ortiz, enfermero y delegado de enfermeros en la provincia, bien digo, de Buenos Aires, y cuenta con una trayectoria bien prolífica en lo que respecta a atención en distintos hospitales de tanto de Ciudad Autónoma de Buenos Aires como de la provincia de Buenos Aires. Dos cosas a destacar que son destacables y subrayables precisamente porque no se conocen o no está aviesamente publicado en lo que es la agenda mediática de la Argentina. Nosotros insistimos, consumimos, lamentablemente, eso es algo que tenemos que rever, que el Ejecutivo Nacional tiene que reformular. Como población consumimos medios bonaerenses y puntualmente porteños. Bueno, cosas a destacar. Punto número 1, los enfermeros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cobran como administrativos. No cobran como si hubiesen realizado alguna carrera de medicina como tendría que corresponder, lo cual impactaría en un aumento del 30 al 40% en los salarios, según la palabra de Héctor Ortiz. Y la otra cosa a subrayar, que en el medio de lo que fue el escándalo del tráfico de vacunas a nivel nacional, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se estancaba lo que es el portal de datos para la inscripción de vacunas. Se saturó, lo vinieron preparando durante 3 meses, esto en palabras del ministro Quirós, y el primer día de inauguración se saturó, no dieron abasto, y los pocos que se pudieron inscribir estuvieron los días subsiguientes, recordemos adultos mayores, porque lo autorizaron solamente para mayores de 80 años, cuando era la vacuna para mayores de 65, bueno, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidió que solamente se iban a vacunar a aquellos mayores de 80 años. Bueno, estuvieron en un día de frío y lluvia en lo que fue en Ciudad de Buenos Aires, esperando bajo la lluvia, no alcanzó a vacunar a todos, y ahora lo que se ha sabido en las últimas horas es que se ha denunciado a Rodríguez Larreta y al ministro de Salud porteño Quirós por privatizar la vacunación y por un presunto centro de inmunización paralelo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué significa, según lo que nos contaba Héctor Ortiz? Que el Estado Nacional ha hecho el esfuerzo con la plata de todos los argentinos para comprar las vacunas, bien digo, la ha remitido como a todas las jurisdicciones a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Rodríguez Larreta ha regalado estas vacunas a las prepagas. Esto ha privatizado precisamente lo que son las vacunas, y esto ¿qué ocasiona? Que cada cual que tenga su prepaga pueda acceder a ella, no de manera equitativa. Yo tengo que tener una prepaga en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para poder darme la vacuna, a pesar de que se ha comprado con plata de todos los argentinos. Así que bueno, esto es una denuncia a Larreta por privatizar la vacunación y por un presunto centro de inmunización paralelo que estaba montado en la vecinal Parque Chacabuco, cuya referente es una dirigente radical. Esto queríamos ponerlo en agenda también porque forma parte de los problemas que están sucediendo aquí en la Argentina con la discrecionalidad en la aplicación de las vacunas. Por supuesto, no quitamos responsabilidad de lo que ha sucedido a nivel nacional, en lo cual también nos contaba que bueno, que le inspira confianza a la nueva ministra de Salud, Carla Bisotti, y no quiso opinar respecto al personal estratégico, que es aquellos que están a cargo del Estado Nacional. Bueno, la palabra de Héctor Ortiz, enfermero y delegado de enfermero de ATE en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, ha pasado por los micrófonos de GPS de Noticias.